y es relacionado con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Lucas, capítulo 24. Ahí vamos a basar el mensaje del día de hoy, Lucas capítulo 24. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Voy a leer versículos 13 hasta el versículo 13 hasta el 35. Es una porción larga, así es que vamos a poner atención a la lectura de la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lucas capítulo 24, versículos 13 hasta el 35. Dice así: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo a uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángel, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. En palabra del Señor. Oremos. Padre, te agradecemos este tiempo y esta oportunidad de aprender de tu escritura, de aprender, Señor, de la palabra revelada a nosotros. Habla en nuestro corazón, por favor, enséñanos más acerca de ti y de tu buena voluntad. Por favor, ayúdanos a entender y a comprender el mensaje que tienes preparado para nosotros en este día. Te lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, cuando leemos la palabra de Dios, algo sorprendente pasa. Miren, la Biblia es algo muy diferente a cualquier otro tipo de literatura o cualquier otro tipo de conocimiento.
porque la Biblia es la palabra de Dios revelada para nosotros, no solamente para aprender o conocer algún tipo de conocimiento. La Biblia es la verdad y a través de la palabra de Dios podemos conocer la verdad. Y esto es maravilloso, esto es sorprendente. Cuando estudiamos la palabra de Dios podemos entender los principios, los orígenes, podemos entender cómo es que fueron hechas todas las cosas, creadas todas las cosas. Cuando leemos la palabra de Dios podemos entender el origen del ser humano. Cuando leemos la palabra de Dios podemos estar ahí en el momento en el que Dios llama a Abraham y le da una promesa de una nación muy grande. Podemos estar ahí en ese momento en el que Dios promete bendición a Abraham y no solamente estar ahí, sino ser parte de esa bendición como hijos espirituales de Abraham en fe. Podemos estar en el momento en el que hay esclavitud y el pueblo está viviendo esclavitud y está viviendo un yugo de mucho trabajo porque están en Egipto y no los conocen y no saben quiénes son y los tienen como esclavos. Podemos conocer el momento en que Moisés es utilizado como instrumento de Dios para la liberación de su pueblo. Aprender de la palabra de Dios, estudiar de la palabra de Dios, es una maravilla no solamente por el conocimiento, sino porque nos hace estar ahí en los momentos importantes que Dios revela en su palabra. Cada historia, cada relato trae algo importante que Dios quiere enseñarnos, que Dios quiere decirnos. Si ponemos un poquito de atención en este pasaje, lo que hace Jesús es revelarle las escrituras a estos discípulos que van caminando hacia Emaús. Dice que hablándoles desde Moisés y pasando por todos los profetas, les revelaba acerca de quién era Jesús, de quién era él mismo. Y bueno, el pasaje describe que tenían los ojos velados, que estaban como que no podían ver quién era el que les estaba hablando. No sabemos exactamente cómo pasó esto, pero discípulos de Jesús no reconocieron a Jesús. Se me hace un poco confuso, pero la Biblia así lo describe, que no lo reconocieron después de haber resucitado, ni al estar hablando con ellos, pero sí sucedía algo, que es el énfasis y el corazón y el centro del mensaje del día de hoy. ¿Qué no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? Este gran fuego que nace en un corazón es algo genuino por conocer la verdad, por descubrir la verdad, por entender la verdad. Ninguno de nosotros podemos conformarnos solamente con ideologías humanas. Ninguno de nosotros podemos conformarnos solamente con religiosidad construida por los seres humanos. Necesitamos que nuestro corazón arda por la presencia de Dios. Necesitamos que nuestro corazón arda por la verdad de Dios. No cosas fingidas, no cosas ficticias, no cosas inventadas por seres humanos, cosas reveladas por Dios, cosas dadas por Dios, cosas mostradas por Dios. Y hermanos, la obra de Cristo no es ninguna invención humana, es la revelación de Dios para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. No estamos hablando de ninguna construcción humana, no estamos hablando de ningún intento de manipulación de masas, no estamos hablando de ningún intento de alcanzar objetivos propios, particulares o personales. Estamos hablando del rescate de la humanidad, estamos hablando de la salvación de los hombres. En ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres hay en quien podamos ser salvos. Si no es en Jesús, si no es a través de Jesús, entonces, ¿quién nos salvará? Entonces, ¿quién nos salvará?
todo ser humano tenemos una necesidad innata en el corazón que arde por la verdad, que arde por la salvación, que arde por necesitamos algo que sea genuino, que sea verdadero, que sea trascendente. Hoy quiero decirte, no tienes que buscar más. No tenemos que buscar más. Simple y sencillamente tenemos que abrir nuestro corazón a la verdad que Dios ya ha revelado en su Hijo Jesucristo. Este Jesús que sufrió, murió y padeció por nosotros de una manera voluntaria. No es que lo hicieron sufrir, no es que lo agarraron desprevenido, es que se dio a sí mismo. Estaba cumpliendo con un plan de salvación y de redención, entregando su propia vida. Y ya se los había anticipado. Les había dicho en varias ocasiones que esto iba a suceder. Pero así como vemos aquí en este pasaje, en el camino a Emaús, a dos discípulos con los ojos velados, con los ojos cerrados, a no reconocer a Jesús que hablaba con ellos, también tenemos otros discípulos que oyeron una, dos, tres, muchas veces que Jesús les decía, me es necesario padecer, me es necesario morir, me es necesario ya no estar con ustedes, pero confíen, he vencido al mundo y voy a resucitar. Y rápidamente a los discípulos se les olvidó todas las veces que Jesús se los dijo. Está mencionado al menos 3 veces en Mateo, al menos 3 veces en Marcos, al menos 3 veces en los demás evangelios. Muchas veces Jesús les dijo lo que iba a suceder y rápidamente lo olvidaron. Estaba velado. ¿Y cuál era la actitud de todos los discípulos? Es la misma actitud que muestran estos dos en el camino a Emaús. Fíjense, pongamos atención ahí. Dice que estaban muy tristes. ¿Por qué estaban muy tristes? Dice, estoy en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Hablando de estos dos discípulos que iban a Emaús, no sabemos por qué iban a Emaús. La distancia de Jerusalén y Emaús es como 10 kilómetros, pues, ¿qué iban a hacer allá? No lo sabemos. ¿Qué cometido iban a hacer? No lo sabemos. Solo dice que ellos iban en ese camino y que iban platicando de todo lo que había acontecido. Así se acerca el Señor. ¿Qué sentimiento tenían? Estaban tristes por la sentencia a muerte que le habían dado a Jesús, por la manera en que lo habían crucificado. El versículo 21 nos dice cuál era la expectativa que ellos tenían. Nosotros esperábamos, teníamos la expectativa de que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Bueno, qué interesante. El sentimiento que los discípulos tenían era tristeza por el sufrimiento, por el dolor, por la manera en que sucedieron los acontecimientos, pero esta tristeza no les dejaba recordar lo que Jesús les había dicho y lo que Jesús había prometido. Aunque ellos en esta charla, en este diálogo con Jesús, reconocen
Bueno, ¿a poco no sabes lo que ha acontecido? Este Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra, por un lado tenían este testimonio de todo lo que Jesús había hecho, pero otra vez el sentimiento de tristeza por los últimos acontecimientos les embargaba y no los dejaba ver la promesa que Jesús había hecho de que era necesario que padeciera y que él iba a resucitar. Bueno, la expresión de Jesús fue, oh insensatos, estoy citando el versículo 25, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Con estas palabras de Jesús, reiteramos que la Biblia es verdad y que todo lo que Dios ha revelado en la palabra de Dios es verdadero. Se haya cumplido o no, se cumplirá. Todo lo que tú y yo podamos aprender de la palabra de Dios y lo aprendamos correctamente, es una gran verdad, a diferencia de cualquier otro tipo de conocimiento que puedas encontrar en este mundo. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios debe de ser nuestra ancla, nuestro eje, nuestro elemento fundamental que interpreta todo lo demás. Bueno, Jesús reitera y dice todo lo que los profetas han dicho. Versículo 26 reitera, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Me gusta mucho esta expresión de Jesús, entrar en su gloria. Filipenses capítulo 2 nos describe que Jesús se hizo obediente y que esta obediencia agradó al Padre, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Por la obediencia de Jesús, al grado de llegar a morir en la cruz del Calvario, Dios lo exaltó. Y a eso se refiere aquí, que entrara en su gloria. Jesucristo mismo en su obediencia se estaba ofreciendo en nuestro lugar, estaba ofreciendo su vida en rescate por la nuestra. Pongan atención en qué momento es cuando los dos discípulos abren los ojos. ¿Cuándo es cuando reconocen a Jesús? Llegan a la aldea, le dicen que se quede, que cene con ellos, y cuando Jesús está partiendo el pan, en ese momento, le reconocen. ¿Recuerdan cuándo hizo Jesús eso? La última cena con sus discípulos. Y Jesús le dice a sus discípulos, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Cuando está partiendo el pan, cuando le está diciendo, esta es la última cena que voy a participar con ustedes. Recuerden, habían preparado la Pascua. ¿Y qué significaba la Pascua? El momento de salvación de Dios. Cuando Dios salvó al pueblo de Israel de la muerte de los primogénitos de Egipto, ofrecieron un sacrificio de un cordero y con su sangre pintaron en las paredes de las puertas para que la mortandad no llegara a los israelitas. Y cada año que los israelitas celebraban la Pascua, estaban recordando, el Señor salvó a nuestros hijos de la muerte. Y cuando Jesús viene a ser este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Jesús celebramos la Pascua, en donde nos libra de la muerte por causa de nuestros pecados. Es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ya lo decía Juan el Bautista. Es Jesús ofreciendo su propia sangre delante del Padre, diciendo, yo pago la culpa, la pena
perdónalos, límpialos. Y la Escritura es muy clara. A todo aquel que en él cree, sus pecados le son perdonados y su corazón es limpiado. Necesitamos, hermanos, celebrar esta Pascua para ser salvos. No la Pascua ritual, no la Pascua religiosa, la Pascua en fe, en donde Jesús está diciendo, yo me ofrezco a mí mismo por ti, cree en mí. En el pasaje que nos compete el día de hoy, estamos viendo cómo cuando Jesús parte el pan, lo bendice y les da, es cuando los ojos les son abiertos y lo reconocen. Qué momento más hermoso. Él se entregó por mí, Él dio su vida por mí en mi lugar. Yo espero que los que me están escuchando ya hayamos abierto los ojos a esto. Que ya no vivamos la religiosidad de año tras año, estar recordando los mismos actos religiosos y que nada pase en nuestra vida, sino que ya estemos celebrando la verdadera Pascua de decir, Él se entregó por mí, Él pagó por mí, no lo merecía, por la gracia de Dios, Dios lo hizo, me amó y Él me perdona, me limpia. Tenemos que reconocer que no lo merecemos. Tenemos que reconocer que no lo alcanzamos por ningún mérito personal. Simple y sencillamente necesitamos llegar al punto de decir, de tal manera me amó, que se ofreció por mí para salvarme, para rescatarme. Me quiere perdonar, me quiere salvar. Y Señor, soy un miserable. Ahora entiendo. No puedo hacer nada en mis propias fuerzas, no es mi mérito, es tu gracia, es tu amor y necesito responder a ese amor. No hay nada más que nos salve. Sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados y no hay nada más que nos salve. Ningún otro esfuerzo, ningún otro mérito, ninguna otra cosa, no va a haber nada que nos salve. Con Cristo somos salvos. Por Cristo somos salvos. La Biblia es muy clara. Necesitamos arrepentirnos, creer y recibir esta salvación tan grande. Primero necesitamos generar una conciencia tal de decir, si es cierto, mis pecados me condenan y eso hace que esté muerto en mis delitos y pecados. Dios es bueno, Dios es grande, Dios existe, pero mis pecados me condenan. Necesitamos tener un genuino arrepentimiento y creer en la obra de Dios, creer en la gracia de Dios, creer en el poder de Dios. Miren, siempre que es anunciado este mensaje, algo pasa dentro del corazón. Dentro del corazón sucede esto. Hay algo que arde, hay algo que quema. Y solamente puede haber dos tipos de reacciones. Ante ese ardor, ante ese dolor, endurecer más mi corazón y alejarme. Y decir, no, esto no es para mí. Me está llegando este mensaje, sí me está moviendo algo en el corazón, pero no lo quiero. La palabra de Dios siempre cumple su propósito y la Biblia dice que es como una espada de dos filos que penetra a lo profundo. Hey, no seamos de esos. No seamos de los que si hay algo que arde en el corazón cuando la palabra de Dios es enviada, pero rechazamos el mensaje. Nos alejamos del mensaje. Decimos, no quiero. ¿Por qué? Porque se es confrontado con la realidad, con la verdadera necesidad. Se es confrontado con el pecado y necesitamos responder a eso. Necesitamos decir, Señor, sí es cierto, soy pecador, perdóname y límpiame. Tristemente hay mucha gente que no reconoce su propia condición ni su propio pecado y se autojustifica. No se va a salvar. El que se autojustifica solo se está engañando a sí mismo hasta el día de su muerte
y es muy triste que la pasó rechazando las oportunidades de salvación que Dios le ofrecía. Una persona que se autojustifica y que le dice, Dios, yo no necesito tu salvación, no puede ser salva. Pero una persona que reconoce, seamos de los que cuando arde nuestro corazón dentro de nosotros, al escuchar la verdad, al escuchar la palabra, respondamos afirmativamente y digamos, si es cierto, Dios, yo te necesito. Yo necesito caminar más cerca de ti. Yo necesito creer en tu obra. Yo necesito que tu mensaje halle en mi corazón un huerto donde siembre todo lo que tú tienes preparado para mi vida. Si tu corazón arde, abre la puerta al Señor, ríndete al Señor y cree en la buena voluntad del Señor, porque entonces serás salvo. Dice la palabra de Dios que al que cree y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, será salvo. Necesitamos tener la fe suficiente que la palabra de Dios está tocando nuestro corazón. Y entonces arrepentirnos de corazón y decir, Señor, yo creo en tu obra, yo creo en tu mensaje, yo creo en lo que tú hiciste por mí. Sálvame, perdóname, límpiame. Bien, comencé este mensaje diciéndoles, no sé por qué los discípulos iban hacia Emaús. Dios sabe qué intención tenían, pero sí sé qué es lo que sucede después de que tienen un encuentro con el Señor. Abren sus ojos a que era el Señor el que les estaba explicando las cosas. Y cuando sus ojos son abiertos, de manera paradójica, el Señor se va de su presencia, ya no está ahí. Pero ¿qué es lo que sí hacen los discípulos? Fíjense, iban camino a Emaús. ¿Qué iban a hacer? ¿Quién sabe? Pero ¿qué hacen después de tener este encuentro con el Señor? Dice la palabra de Dios que en esa misma hora se levantan y regresan a Jerusalén y hallan a los 11 reunidos. Estoy citando el versículo 33. Y declaran con fe, con confianza, con seguridad, ha resucitado el Señor verdaderamente. Y ellos cuentan cómo tuvieron este encuentro con Jesús en el camino y cómo lo reconocieron cuando partió el pan. Todo aquel que tiene un encuentro con el Señor, su vida es transformada. No podemos seguir teniendo los mismos afanes de la vida sin Dios, de la vida sin Cristo. No podemos atesorar en el corazón las vanidades o las trivialidades de este mundo. Todo aquel que tiene un encuentro con el Señor Jesucristo lo que hace es vuelve su camino hacia la presencia de Dios, hacia el plan de Dios, hacia la voluntad de Dios y vive con propósito de honrar y glorificar el nombre de Dios. Estos discípulos fueron llenados de convicción. Estos discípulos fueron llenados de propósito, de sentido. Recuerden, el Señor Jesús les había dicho que permanecieran en Jerusalén y que ahí les serían testigos y que a partir de ahí irían a todas las naciones. Esto lo vemos en Hechos capítulo 1, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué sí podemos decir de estos discípulos? Primero, tenían un sentimiento de tristeza porque no comprendían todos los acontecimientos que habían sucedido y todavía no comprendían toda la escritura, que era necesario que el Señor padeciese y sufriese conforme los profetas lo habían dicho desde hace mucho tiempo atrás. Pero poco a poco les fue revelado, les fue mostrado, y Jesús se los enseñó una vez más con paciencia, y sus ojos fueron abiertos. Se cambió esta tristeza, se cambió este dolor, se cambió esta melancolía, se cambió ay, vamos a seguir por otro camino haciendo otras cosas, a una gran convicción, a una gran confianza, a un gran gozo, en donde ellos podían decir, ha resucitado el Señor verdaderamente. Y nosotros hemos creído, nadie nos lo platica. Tuvimos un encuentro con el Señor.
El Señor se mostró a nosotros y le conocemos. Dios quiera que todos los días arda en nuestro corazón por aprender más del Señor en su palabra y por cumplir su plan. Sabes que Dios tiene un plan precioso, perfecto para la vida de cada uno de nosotros. No es el mismo plan para cada quien. Lo que yo tengo que hacer no es lo mismo que tiene que hacer mi hermano Sergio, mi hermano Luis o cualquiera que me escucha. Cada uno tenemos un propósito diferente, pero todos es para la gloria de Dios, es para la honra de Dios, es para dar a conocer el nombre de nuestro Señor. Unos lo hacemos de una manera, otros lo hacen de otra. Todos estamos llamados a cumplir con el propósito de dar a conocer el nombre del Señor. Y en esto, el Señor envía mucha bendición cuando eso es lo que arde en nuestro corazón. Yo no sé cómo estás en este momento. Tal vez estás triste por las circunstancias que te embargan y has olvidado el gran gozo de la resurrección del Señor. Yo quiero pedirle al Señor Jesús una vez más que se manifieste a tu propia vida y que te muestre como le mostró a estos dos discípulos en el camino a Emaús, que su sacrificio es único y suficiente para devolverte el gozo, para llenarte de esta gran pasión que tu corazón necesita para amarlo y para servirlo y para seguirlo todos los días de tu vida y hasta que el Señor te llame a su presencia. Lo único que necesitas es que el Señor vuelva a partir el pan delante de ti y tus ojos sean abiertos. No estés triste por las circunstancias o situaciones que giran alrededor de tu propia vida. Gózate por la gran obra que el Señor ha hecho para tu perdón y para tu salvación. Y el Señor Jesús lo dijo y lo vuelvo a repetir, gózate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ahí hay paz, ahí hay seguridad, ahí hay salvación. Todo aquel que en él cree no será avergonzado y goza de la vida eterna. Señor, yo ruego por la fe de quien me está escuchando en este momento. Yo pido, por favor, Señor, que ninguna circunstancia o situación haga que nuestro corazón se mantenga triste, con expresiones como nosotros esperábamos que Él fuera poderoso. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir, el que había de ayudarnos. Dios, a veces nuestro corazón se decepciona por no recibir las cosas como quisiéramos. Y te queremos pedir perdón porque ese no es el propósito de la vida, así no funcionan las cosas. Necesitamos aprender a gozarnos en tu buena voluntad, a gozarnos en tu gran obra, en tu gran plan. Y una vez más hoy, Señor, como a estos discípulos de Emaús, yo pido que abras nuestros ojos. Simbólicamente, Señor, vuelve a partir el pan delante de nosotros. Y ábrenos los ojos para que veamos cómo eres tú, es tu obra, es la grandeza de tu poder lo que actúa, no nosotros, no nuestra idea, no nuestro plan. Eres tú, Señor. Déjanos verte. Déjanos verte, Señor Jesús, en medio de nosotros. Y así yo pido, Señor, que cualquiera que escuche este mensaje pueda, Señor, reconocer que en Jesús hay poder para que sus pecados sean perdonados. Y su vida, Señor, sea una vida de bien, que glorifique el nombre de Dios y que goce de la vida eterna. Dios, por favor, una vez más, opera este gran milagro de la salvación a todo aquel que crea, a todo aquel que diga, si es cierto, Dios, he estado con un velo, Señor, en mi entendimiento y en mis ojos por mucho tiempo. Pero hoy, Señor, te has revelado y me muestras y quiero creer.
creo de corazón. Ayuda en mi incredulidad. Señor, por favor, si alguien está abriendo su corazón delante de ti, sálvale. Sálvale, Señor. Rescátale. Y llénalo, Señor, de esta gran confianza y seguridad de lo que tú has hecho. Perdonar los pecados y darnos vida eterna. Bendito seas. Damos todo honor, toda honra y toda gloria a tu nombre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Qué gran alegría y gozo es poder volver a ver a Jesús al partir el pan. Hermanos, yo espero que simbólicamente todos hayan hecho este acto en su mente, en su corazón, de recordar cómo Jesús parte el pan y decir, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, que es partido. No hay acto más grande que el que nuestro Señor se haya entregado por nosotros y nos salve, perdonándonos y limpiándonos de toda maldad, hermano. Que la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga en este día y les mando un fuerte abrazo para todos.